Vamos a retornar a nuestra serie del libro de los jueces y vamos a ir al capítulo 3, versículos del 12 en adelante. ¿Ya lo tienen? Leamos entonces la palabra del Señor. Está escrito de la siguiente manera, Jueces 3, 12. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas. Fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Hasta ahí vamos a dejar por un momento la lectura. Nos interesa abarcar hasta el versículo 31, pero por razón del tiempo vamos a dejar hasta ahí la lectura y luego vamos a ir citando los textos que vamos a ir desarrollando dentro de esta perícopa o de esta sección de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos en esta oportunidad porque nos das este privilegio de acercarnos a este lugar para poder escuchar tu palabra, para edificarnos. Somos conscientes de nuestra necesidad de ti y hoy te pedimos, Señor, que nos hables, que hables a nuestros corazones, que nuestros corazones sean moldeados y transformados según la imagen de Cristo. Háblanos, Señor, porque sabemos que tu palabra es vida y es verdad. Y sabemos que solo tu palabra puede ser nuestro alimento. Y lo que necesitamos hoy es tu palabra. Por lo tanto, te pedimos que nos hables y que tus siervos, cada uno de nosotros, habrán de escucharte. Permítenos tener un corazón dispuesto para poner por obra esta palabra y que nos volvamos hacia ti. Que aprendamos de los ejemplos bíblicos para que no caigamos en el error en el cual cayeron otros en otros tiempos. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir esta palabra. Guíame, Señor, y úsame para hablar a tu pueblo, que sea fiel en la exposición y que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar, hermanos, con una pregunta. ¿Qué hace Dios cuando su pueblo le abandona repetidamente? No si cae allá cada cierto tiempo, sino cuando los hijos de Dios tropiezan una y otra vez. No cuando fallan en un momento de debilidad, que de pronto sucede, sino cuando el pueblo de Dios abandona a su Dios y que deliberadamente elige ir en pos de otros dioses. Cuando repite el pecado una y otra vez, el mismo pecado que le destruyó antes, lo vuelve a cometer. El ciclo vuelve a repetirse. ¿Qué hace Dios con este pueblo? ¿Qué hace Dios con estas personas? La respuesta que nos da el libro de los jueces es una respuesta que no es muy popular en estos tiempos. En estos tiempos donde las personas, cuando piensan en Dios, piensan en alguien que va a tolerar cualquier tipo de pecado. Piensan en alguien que sí está ahí, pero al mismo tiempo no está. Piensan en alguien que va a permitirles cualquier cosa, como que si él es aquel hombre, aquel anciano que deja pasar todo, aquel anciano alcahuete que deja pasar cualquier tipo de pecado y que nunca hace nada. Muchos piensan así de Dios. Pero lo que el texto bíblico que hemos leído ahora nos está diciendo es que Dios no está pasivo, sin hacer nada. Dios está activo. Esta respuesta del libro de los jueces es un tanto incómoda para la generación de hoy. Si tú piensas que tú puedes vivir en pecado, cometiendo el pecado una y otra vez, y que Dios no va a hacer absolutamente nada, ese no es el Dios de la Biblia. Dios, ¿qué es lo que hace? Los
entrega, Dios los castiga, Dios levanta opresores sobre ellos para hacerlos sufrir las consecuencias de sus errores, de sus pecados, de sus faltas, de sus transgresiones. La consecuencia de la rebelión contra Dios es el castigo. Pero hermanos, el texto no se queda ahí. El texto nos está hablando que esa no es la última palabra de Dios para con su pueblo. Porque cuando el pueblo es aplastado, es humillado, es destruido, es lacerado por las consecuencias de su mismo pecado, resulta que si este pueblo clama, Dios va a responder. No porque ellos lo merezcan, no porque hay suficiente contrición o convencimiento de que ha pecado. No, sino porque Él es misericordioso y Él es fiel a su pacto. Hermanos, el pueblo de Dios es indigno. Ninguno de los que estamos acá somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Es más, recibimos a Cristo, como dice Juan 1:11, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no le hemos recibido ni hemos creído en Él porque seamos buenos. O porque Dios buscaba algo y lo encontró en nosotros, algo que le faltaba a Dios. No somos dignos, hermanos. No somos dignos. Pero aún así, Dios, por ser misericordioso y fiel, Él va a responder en favor de su pueblo. Y eso es lo que vemos en este texto que tenemos delante de nosotros. Jueces 3, del 12 al 31, nos presenta el segundo ciclo de juicio y liberación en el libro, del cual ya habíamos hablado antes, a través de un hombre que Dios va a levantar, un hombre que es zurdo, no que es de la izquierda política, sino que es zurdo para escribir. Yo así le decía a mis hijas cuando enseñamos esto, y ellas se recordaron de eso, el juez que era zurdo. Y esto es importante en el texto, es importante en el texto, y lo vamos a ver ya en su momento. El Señor va a utilizar a un hombre que viene de la tribu más pequeña, un hombre que tiene cierta debilidad y desventaja, pero lo va a utilizar para liberar a su pueblo de la opresión moabita del rey Eglón. Y como leímos, durante 18 años. Y este número es importante también. ¿Por qué? Porque son 18 años en los cuales ellos pasaron bajo opresión. 18 años donde no clamaron. 18 años donde se acostumbraron a vivir bajo la opresión. 18 años donde no se volvieron al Señor. 18 años pasaron bajo opresión sin mover un solo dedo, olvidándose de Dios. Así que en este texto vemos que cuando el pueblo de Dios clama a Él, aún en medio del juicio que su pecado les ha merecido, el Señor soberanamente actúa para librarlos mediante instrumentos inesperados. Vamos a ver en este sermón 4 encabezados o movimientos que la historia que se está narrando nos está diciendo. En primer lugar, vamos a hablar del pecado del pueblo que produjo un juicio merecido. Vea lo que dice el texto al final, al principio. Al principio nos dice el texto que hemos leído: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Volvieron. ¿Qué significa volvieron? Que no es la primera vez, que no es un tropiezo nuevo, sino que es una recaída deliberada en la misma idolatría que ya los había llevado a servidumbre años antes.
El pueblo ya había experimentado el juicio de Dios bajo el rey Cusán-Risataín durante 8 años. Dios los había librado mediante el juez que vimos anteriormente, que era Otoniel. Y decíamos que Otoniel tiene la característica que establece el paradigma que se va a ir repitiendo en el libro de los jueces. Y ahora nos encontramos ante la misma situación. Dios los había librado mediante Otoniel y habían tenido, según el texto, 40 años de descanso. 40 años de descanso. Una generación. Se cree que una generación dura 40 años. Y ahora de nuevo vuelven a cometer el mismo pecado. Hermanos, Israel sabía qué era ese pecado y cómo era ese pecado y cómo ofendía a Dios, el pecado de volverse a los dioses falsos. Dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y si dice que volvieron a hacer lo malo, es porque ellos habían abandonado al Señor nuevamente y se habían vuelto a los ídolos. Israel sabía de dónde los había sacado el Señor. Él los había sacado de Egipto. Israel sabía de aquella obra que Dios hizo cuando abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Israel sabía lo que Dios había hecho cuando ellos cruzaron en seco el Jordán. Israel había visto caer los muros de Jericó. Israel tenía la ley. Ellos tenían el tabernáculo, tenían el sacerdocio, tenían hombres de Dios que les hablaban. Y aún así se volvió a los ídolos. Quiere decir, hermanos, que alguien no hizo la tarea que tenía que hacer. Quiere decir que algunos padres dejaron de enseñar, dejaron de instruir a la siguiente generación, la cual se fue olvidando de Dios. 40 años. Hermanos, por naturaleza somos olvidadizos. Nos olvidamos de los favores que nos acaban de hacer. Y habían pasado 40 años. 40 años de paz, de bonanza, y todo estaba bien. Y en 40 años se habían olvidado. Esto, hermanos, debería de hacernos temblar, como lo habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más que Israel. Porque tenemos las escrituras completas, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos la cruz, tenemos el Evangelio, tenemos la resurrección de Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y muchas veces aún así vivimos como si esto solo fuera un cuento, como una historia. Pero hermanos, esto nos está hablando de la realidad del hombre, en la cual tú y yo podemos caer. El mayor desastre que le puede ocurrir a un hombre es perder el sentido del pecado. No ser sensible al pecado. Peca y no se da cuenta. Ofende y no se da cuenta. Falla al Señor y piensa que todo está bien. Una persona que reincide una y otra vez en el pecado, poco a poco se está haciendo insensible del pecado. No siente que ha ofendido a Dios. Vive como que si Dios no existiera. Es terrible llegar a ese punto. Cuando vemos pecado afuera, pero no lo vemos adentro. Ellos pecaron. Dice el texto que no pecaron ante los ojos del mundo, ante los ojos de la cultura, ante los ojos de los militares. Ellos pecaron ante los ojos de Dios, dice el texto. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esos ojos que miran cada corazón, que te miran a ti, que miran lo que tú estás pensando. Que sus ojos son como fuego, dice Apocalipsis. Él mira cada corazón. Él conoce lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos. No te puedes ocultar ante Dios.
Pecamos no ante los ojos del pastor, de la cultura, del gobierno. Pecamos ante los ojos de Dios, esos ojos que no parpadean, esos ojos que no se esconden, esos ojos que están siempre puestos delante de nosotros. Y esto, hermanos, nos hace pensar que aunque ellos ya habían experimentado una liberación, sucede que volvieron a hacer lo malo. Por lo tanto, aquella liberación era temporal. Y esa liberación no produjo santidad. Esa liberación no produjo una libertad plena. Ellos estaban aliviados del juicio, pero no produjo un genuino arrepentimiento. Cuando la presión disminuía, cuando eran quitados los opresores, ¿qué sucedía? Volvían a los dioses falsos. Ese es el patrón humano universal que nos dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Él escudriña cada corazón. Por lo tanto, hermanos, la bonanza y la paz superficial no revela que haya verdadero arrepentimiento. A veces me preguntan, ¿y cree que tal hermano es creyente realmente? O tal hermano que se arrepintió y volvió al Señor. Hermanos, solo el tiempo nos va a demostrar. Cuando permanezca, cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, solamente ahí será visible si hay un genuino arrepentimiento, no cuando todo va bien. Porque muchos dicen, mire, ore por mí porque el Señor me está haciendo pasar por una prueba. Oramos y rogamos que el Señor lo libere de esa prueba y que le ayude a pasar la prueba. Pero una vez la prueba pasa, regresa a lo que era antes. La iglesia está expuesta al pecado cuando le va bien. Tú estás más expuesto a pecar cuando te va bien. Cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay tribulación, cuando no hay persecución, estás más expuesto. Es en esa paz superficial cuando nos vemos expuestos a abandonar a Dios, a ir en pos de otros dioses. Hazte la pregunta. Hazte esta pregunta e introspección ahora mismo. No sé si te la has hecho, porque a veces solemos hacer esa pregunta y decimos, ¿cómo sería mi vida si yo tuviera pisto? Si tuviera dinero. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera esta enfermedad? ¿Cómo serviría al Señor? Si no tuviera carencia económica, sin problemas, con buenas relaciones con los demás. Y muchos viven anhelando ese tipo de vida, pero olvidan que son esos precisamente, la enfermedad, la tribulación, los problemas, las dificultades. Eso es lo que Dios utiliza. ¿Para qué? Para santificarnos. Eso es lo que Dios utiliza para que nosotros corrijamos nuestra manera de vivir. Dios utiliza estas situaciones para que nosotros nos volvamos hacia Él. Dios va a utilizar la prueba. Así que la respuesta de Dios al pecado reincidente es lo que vemos siempre en este mismo versículo. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, un enemigo acérrimo de los israelitas. Vamos al texto. Dice, el Señor fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? El Señor. Debemos de atender este texto de manera cuidadosa. No dice, Dios permitió que Eglón atacara. Dice que Dios fortaleció. La prueba, la tribulación, la opresión viene del Señor. No es que algo se le ha escapado de las manos a Dios. No. Lo peor que puedes pensar es que una tribulación se le salió de las manos a Dios. No, Él levanta a estos enemigos, levanta a los opresores para hacerte doblegar tu corazón delante de Él. Dice que Dios lo fortaleció. Es algo deliberado de parte de Dios. Él toma a un rey pagano
enemigo de Israel, adorador de dioses falsos, y lo usa como instrumento de disciplina sobre su propio pueblo, porque le ha dejado. ¿Será que puede Dios utilizar instrumentos malvados? Sí, claro que sí. El testimonio bíblico nos lo dice. Isaías 10:5, ahí le llama a Asiria la vara de su furor. En Habacuc 1:6 dice que levanta a los caldeos como instrumento de juicio. Romanos 9:17 se cita el caso de Faraón. Dios lo levantó precisamente para manifestar ¿el qué? Su poder. Así que la soberanía de Dios tiene esos alcances. ¿Qué hace Eglón? Dice el texto que se levanta contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 13. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas. Solo firmas. Más enemigos. No bastó con los moabitas, no, sino que tenemos aquí a los amonitas. Tenemos a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo, a los amalecitas que se levantan contra Dios, contra el pueblo. Y Dios va a utilizar eso. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Reúne esta coalición amonitas y amalecitas, tres pueblos históricamente que habían sido también enemigos entre sí, pero ahora estaban unidos bajo un solo propósito. Y cuando Dios determina disciplinar, los instrumentos que necesita utilizar van a obedecer sin saberlo. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos simplemente querían atacar a Israel, oprimir a Israel. Así que toman Jericó, la ciudad que Israel había conquistado bajo Josué. La recuperan. Versículo 14 nos dice: y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Versículo 13. Fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Está hablando de Jericó. Y el versículo 14 dice: y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. 18 años sometidos. Hijos nacidos en esclavitud, en opresión. Padres que recordaban que fueron libres, que vivían sin la vergüenza de la opresión, pero ahora estaban viviendo en la vergüenza de la opresión. Todo ello era la consecuencia directa y justa del pecado que el pueblo había cometido. Una aplicación importante en todo esto, hermanos, es que el pecado siempre va a producir opresión y servidumbre. El mundo cree que es libre al pecar, al vivir en inmoralidad, al vivir robando, mintiendo, al vivir en el pecado de la lujuria, el sexo desenfrenado. Creen que eso es libertad. Claro, no observan las cadenas el primer día, ni el primer mes. Pero el proceso de Dios está ahí. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Israel estaba cosechando el fruto de su pecado, de abandonar al Señor. Piensa en esto. Si tú pecas, si tú vives en pecado, no arrepentido, si tú no te arrepientes de tu pecado, puede ser que en este momento tú no sientas la opresión. Puede ser que en este momento tú no veas que hayas cosechado desgracia. Pero déjame decirte algo: si tú no te arrepientes de tu pecado, vendrá un momento en el cual habrás de cosechar el castigo de Dios. A su tiempo, su pie resbalará. ¿Cuál es el pecado de Israel?
No simplemente que cayó, dice que se volvió, dice que repitió. Él ya conocía el juicio que venía, pero eligió el pecado de todas formas. Esto es lo que la Biblia llama endurecimiento de corazón. Haberse vuelto a los ídolos es porque tenían un corazón que estaba endurecido. ¿Puede suceder eso entre nosotros? Claro que sí. Hebreos 3:13 dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, hoy. No sea que alguno de ustedes, endurecido por el engaño del pecado. No podemos pensar que esto no puede suceder entre nosotros. Claro, y por eso necesitamos constantemente la palabra de Dios. Dice, exhórtense. Hermano, si tú ves que tu hermano está pecando, debes de exhortarlo. Eso es amor. Si no, lo estarás dejando. No lo estarás amando. Estarás permitiendo el pecado, tolerando el pecado y estarás esperando que venga el castigo de parte de Dios. Pero eso no es amor. Cada vez que cedemos, cada vez que oímos la voz de Dios y cerramos nuestros oídos y resistimos a Dios, algo en el corazón se endurece un poco más. Cuando escuchamos la predicación, pero somos negligentes, significa que estamos endurecidos. Dios sigue hablando. Tienes la palabra de Dios. Tienes una iglesia en la cual puedes crecer, pero escuchas cada vez menos. ¿Por qué? Porque has endurecido tu corazón. Hermanos, no juguemos con esto, no juguemos con el pecado. En Apocalipsis 2:5 el Señor le advierte a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y si no te arrepientes, o de lo contrario, vendré a ti y quitaré de su lugar tu candelero. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que juegan a la iglesia, ven una iglesia llena y abarrotada y piensan que eso es evidencia de que esa iglesia está en avivamiento y que ahí está la presencia de Dios, o que tiene la aprobación de Dios porque ahí está lleno. Muchos se autoengañan y creen que asisten a una iglesia que está llena de la presencia de Dios porque hay mucha gente. Piensan que tienen la aprobación de Dios porque asisten un día a la iglesia, porque está abarrotada, porque hay abundancia de dinero, porque está llena de programas para adultos, para jóvenes y para niños, porque hay aire acondicionado, porque hay amplio parqueo, o porque la persona que les predica los hace reír desde el escenario, ya no desde el púlpito, porque hoy no tienen púlpito, hoy hay escenarios. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Así que una iglesia llena no significa la aprobación de Dios. Abundancia económica en tu vida no significa que tienes la aprobación de Dios. Si hay carencia, tampoco significa que tienes la aprobación de Dios. Se demanda de los predicadores fidelidad, no llenar los templos con multitudes. Se demanda de la iglesia fidelidad, que la iglesia sea sostén de la verdad. Eso es lo que se demanda de nosotros, que seamos fieles al Señor. Por lo tanto, tómese en serio la santidad. Tómese en serio la pureza de la iglesia. Tómese en serio la pureza de sus pensamientos. Tómese en serio la pureza de su caminar con Dios. No es un juego. Tarde o temprano vamos a resbalar si estamos caminando en un camino torcido. Hoy es el tiempo en el cual el Señor llama al arrepentimiento, si no Él va a levantar opresores. El texto nos dice que estuvieron 18 años. Hermanos, ¿qué hacemos en 18 años? 18 años en pecado. Estaban acostumbrados.
Dicen que se hace un hábito en 21 días. Si usted 21 días hace un hábito, hace algo, se le va a hacer un hábito. Y ellos estuvieron 18 años sirviendo a dioses falsos. Ahora, en segundo lugar, quiero que veamos el versículo 15. El versículo 15. El clamor del pueblo indigno. Versículo 15 dice: pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo, que son 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso o gordo. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza, y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos, y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenía el cerrojo pasado. Y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había huido a Seirat. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos los hombres robustos y valientes. Ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Ahora quiero llamar su atención al versículo 15. Este versículo, en todo esto que leemos, es hermoso, porque da esperanza. Y es uno de los llamados principales que ahora tenemos delante de nosotros, para nosotros que estamos en este tiempo escuchando este sermón. Dice que los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó. El Señor les levantó un libertador. Después de todo lo que se ha dicho del pecado, de la reiteración del pecado en el cual ellos cayeron, de su juicio merecido y la opresión por 18 años, da un giro inesperado a la historia. No porque Israel mejorara, no es que Israel mejoró, sino que simplemente clamó. Cuando tú clamas al Señor, no es porque has mejorado, es porque ya no puedes más, es porque ya no soportas. Vemos este texto
Y no nos dice que se arrepintieron profundamente. No dice que reformaron su adoración de manera definitiva. Solo nos dice una cosa, que clamaron. Podemos preguntarnos, ¿será que este clamor era genuino, de arrepentimiento profundo, de profunda contrición? ¿O simplemente eran personas que estaban conscientes de que estaban sufriendo y que ya no podían más? El libro nos muestra que probablemente era lo segundo. Eso no significa que Dios no pueda responder ante alguien que clama. Porque en Jueces 10:10 al 16 nos habla que Dios está confrontando este mismo patrón. Dice que Israel sigue abandonándole una y otra vez a pesar de cada liberación. Pero incluso, hermanos, si hay este clamor imperfecto, incluso si se mezcla el dolor con verdadero arrepentimiento, tal vez algunos están verdaderamente arrepentidos y otros no, como es el caso que podría ser acá, vemos algo extraordinario de parte del carácter de Dios, y es que Él tiene misericordia. Su misericordia no depende de la calidad de ese clamor, sino de la fidelidad de su propio carácter, porque Él es justo, Él es bueno, Él no desatiende su pacto. Dios oyó el gemido de Israel en Egipto y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios vio a Israel. Israel clama y le busca. Y dicen, Señor, ayúdanos. Y se vuelven al Señor, al menos por un momento. Y el Señor responde. Dice que clamaron y Dios, que es fiel, respondió. De esto deriva todo lo demás. Si no hay clamor, no va a levantar a ese libertador. Esta verdad, hermanos, tiene dos lados. Es como una moneda que tiene dos caras. En primer lugar, quiero que usted vea la misericordia. El primer lado es la misericordia. Hay personas en este lugar, hay personas en este local que pueden estar sintiendo que su historial de pecado es demasiado largo. Muchas recaídas, muchos problemas, muchas dificultades para caminar rectamente, y pueden sentir que su arrepentimiento no es tan profundo para que Dios vuelva a responderles. Y el enemigo les ha convencido de que la paciencia de Dios ya se ha agotado y que ya no hay nada que hacer. ¿Qué tenemos que decirle a estas personas? Clame a Dios. Clame a Dios. Dios responde al clamor, aun por muy imperfecto que éste sea. Israel clamó, y su clamor, yo estoy seguro que no era perfecto, pero era un clamor, porque ya no podían más. El otro lado de esta moneda es la urgencia. Israel esperó 18 años para clamar. 18 años de sufrimiento que se extendieron. ¿Por qué? Porque no clamaron. Una esclavitud innecesaria. Una generación entera viviendo bajo el opresor. ¿Por qué? Porque no clamaron antes. ¿Cuántos años lleva usted esperando? ¿Cuántos años lleva usted esperando? Es una pregunta real. ¿Cuántos años lleva el matrimonio destruyéndose? Porque no hemos clamado. ¿Cuántos años llevamos con recaídas en pecado porque no hemos clamado? Porque no nos hemos arrepentido genuinamente. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en mediocridad de la vida cristiana? Porque no clama al Señor, porque no le pide, porque no se humilla, porque no ve la urgencia de humillarse delante del Señor. ¿Cuántos años llevamos viviendo a nuestros hijos y aún no se han convertido? ¿Estamos clamando por ellos?
Le estamos pidiendo al Señor. ¿Cuántos años llevas alimentando al viejo hombre? Y esas obras de la carne siguen manifestándose una y otra vez, en vez de que se manifieste el fruto del Espíritu. Hermanos, detengámonos por un momento. ¿Estamos clamando? Yo no quiero que usted salga igual de acá. Hermanos, ¿estamos clamando al Señor? ¿Estamos humillándonos delante de Él? Llevamos 18 años bajo Eglón. ¿Cuántos años de opresión tienen que pasar viviendo en una profunda duda, carnalidad, habiéndonos habituado? Es que ni modo, así es la vida cristiana. La pregunta es, ¿tú estás clamando hoy? Puede ser que tu clamor sea imperfecto. Va a proceder de ti un clamor imperfecto porque tú eres imperfecto. Hermanos, necesitamos clamar. Debemos de clamar. Yo investigué la palabra en hebreo y es la palabra sak, que significa bramar, significa lanzar alaridos de angustia o por el peligro. Necesitamos clamar, pedir a Dios por vidas transformadas. No estamos clamando por una casa nueva. No estamos clamando por que nos den un préstamo en el banco. No estamos clamando por riqueza material. No, hermanos, necesitamos clamar por lo que de verdad es importante, por vidas transformadas, para que tu vida de mediocridad cambie. Tienes que pedirle al Señor. Hay un texto hermoso que sé que ustedes se lo pueden. Jeremías 33:3. ¿Qué dice, hermanos? Clama a mí y yo te responderé. ¿Ha clamado usted hoy? ¿Ha clamado al Señor? ¿Ha pedido al Señor? ¿Estamos clamando verdaderamente? Clama a mí. Muchos utilizan este texto para pedirle cualquier cosa al Señor. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, dice esta versión, que tú no conoces. Hermanos, el clamor solo se da cuando no puedes más. Cuando lo único que te queda es lanzarte sobre la misericordia de Dios. Cuando tú dices, me doy por vencido. Y es ahí donde el Señor nos quiere, rendidos a Él. No puedo más. Es en oración, hermanos, como la iglesia pelea sus batallas. Es en oración, es en humillación, no con entretenimiento, no con descanso, es en oración. Primero de Reyes 18, 36 al 42. Lo leímos hace poco en nuestro plan de lectura. Yo medité mucho en este texto y creo que viene muy bien en esta ocasión. Dice, a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, ¿se acuerda usted? Elías y los 450 profetas de Baal. El profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Él clama y dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y ahí los degolló.
Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías no subió a comer y a beber. Dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Solo hay dos maneras de responder. O eres como el rey Acab, que subes a comer y a beber, porque muchos quieren entretenerse hoy. Piensan que la vida cristiana es entretenimiento. Pero ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Elías? Subió a clamar. O eres como Acab, que come y bebe, o subes al Carmelo a humillarte delante de Dios, a postrarte. Acababa de pasar una gran victoria, pero no se relajó. Sabía que tenía que seguir clamando, porque la siguiente batalla estaba por venir, porque la siguiente obra hay que hacerse. Hermanos, debemos de clamar por cosas grandes. Clama por lo imposible. Clama por conversiones. Clama por santidad. Clama por un avivamiento. Clama por mujeres de oración. Clama por hombres de oración. Clama por la conversión de tus hijos. Clama para que el Señor te libere de la opresión de un pecado. Clama porque la iglesia crezca en santidad. Clama porque exista verdaderamente la unción del Espíritu Santo en cada predicación. Que cuando tú prediques en tu casa, el Espíritu Santo esté ahí. Que cuando tú le enseñes a tus hijos en los devocionales, tus hijos aprendan la palabra de Dios y amen al Señor. Clama por cosas grandes. Clama por eso. Ian Bounds escribió, ese gigante de la oración, que todavía sigue enseñando con sus libros respecto a orar. Dice: el creyente de rodillas ante el trono de Dios es más peligroso para el reino de las tinieblas que cualquier ejército que haya marchado jamás en un campo de batalla terrenal. Hermanos, clamemos hoy. El Señor va a escuchar. El texto nos dice que el Señor escuchó a este pueblo, que clamó al Señor, que gimió. Y la última parte es que como Él responde, Él da instrumentos inesperados. Llegamos entonces al punto en el cual vemos la respuesta de Dios. Así como el Señor había fortalecido a Eglón, ahora el Señor aparece levantando un libertador. Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. El nombre en sí tal vez no tiene mucha relevancia. De hecho, no volvemos a encontrar otros Ahod. De hecho, nadie le pone Ahod a su hijo. Ahod simplemente significa testigo, pero hay relevancia en que él era benjamita, es decir, de la tribu más pequeña de Israel. Y en el mundo, en este mundo antiguo, el tamaño de la tribu importaba. Mayor tribu, ¿qué significaba? Mayor ejército, mayor poder, mayor fuerza, mayor influencia, mayor capacidad política. Pero Dios no elige al líder más políticamente influyente, ni más poderoso. Y esto lo podemos ver en todo el testimonio bíblico. No elige a los mejores, ni a los que tienen mayor capacidad. Dios no elige a los poderosos según las personas. Dios elige entre los más insignificantes. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Otro detalle. Ahod era zurdo. El nombre Benjamín significa hijo de la mano derecha o el hijo de mi diestra. Y hay una ironía acá, porque él venía de la tribu de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, y era zurdo. Entonces el texto nos está mostrando esta ironía. El libertador que viene del pueblo
de la mano derecha es un hombre zurdo. El libertador de Israel es un hombre que viene de la tribu más pequeña de Israel. Si usted ve el testimonio bíblico, se nos muestra, por ejemplo, el poder de Dios relacionado con la mano derecha. El Salmo 63:8 dice: a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Nunca dice tu izquierda me sostiene. El Salmo 89:13: tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Tu diestra. El Salmo 16:11: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Vemos entonces que la diestra se relaciona a poder y fuerza. Pero además de esto, en la cultura de Oriente, la zurda o la siniestra, porque está diestra y siniestra, era vista como una desventaja. El guerrero entrenado peleaba con la mano derecha. Y si mayormente habían derechos peleando con la mano derecha, entonces el zurdo rompía todos los supuestos del enemigo. Y es aquí, hermanos, donde Dios va a aprovechar precisamente eso. Esa desventaja, Dios la va a utilizar para el beneficio del pueblo. Dios escoge a Jacob sobre Esaú, a David sobre sus hermanos mayores, a Gedeón, el menor de la familia, de la tribu más débil. El apóstol Pablo nos lo dice de esta manera en 1 Corintios 1:27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Por qué Dios actúa consistentemente así? Lo vamos a ver constantemente. ¿Por qué sucede esto? Para que cuando venga la liberación, para que cuando venga el poder de Dios manifiesto, la gloria sea para Dios. La gloria no puede ir al instrumento. La gloria es para Dios. ¿Cuál era la misión de Ahod? La misión era liberar. Ya leímos lo que sucedió, por lo tanto ahora tenemos un mejor panorama para avanzar en este último tramo del sermón. El relato nos dice que él era zurdo. Por lo tanto, significaba que la espada iba a ir en la pierna izquierda. En la pierna derecha, perdón. El derecho, su espada iba a ponerla en la pierna izquierda. Algunos comentaristas dicen que probablemente cuando revisaron a Ahod, cuando llegó, iban a revisar en donde comúnmente estaba la espada. Y eso iba a hacer que él pasara desapercibido. No iban a preguntar, ¿y tú eres zurdo o eres derecho? Simplemente revisaban. Y eso hizo que él pudiera introducir al lugar de intimidad del rey Eglón. El texto nos dice que como él era zurdo, entonces ¿qué significaba? Que su espada iba a pasar desapercibida en la pierna derecha. No iban a revisar ahí. Él pudo entonces introducir su espada al lugar de los aposentos del rey. Los guardias naturalmente revisarían el muslo izquierdo de un diestro. No revisarían el muslo derecho. La izquierda, entonces, de Ahod era su desventaja. Esto es importante en la narrativa porque el texto lo menciona reiteradas veces. Que él era zurdo, que él era zurdo, que él era izquierdo. Él está mostrando la desventaja. Y esta desventaja se iba a convertir finalmente en una ventaja táctica para la hazaña que estaba haciendo. Él le dice, tengo un mensaje secreto para usted, oh rey.
Ordena que todos se retiren y cuando se quedan solos le dice: tengo un mensaje de Dios para usted. No predicó, no habló, no dijo nada. Simplemente introdujo su espada en este hombre que era gordo. El opresor se había alimentado tanto. Estaba gordo. Él introdujo su espada en el vientre de Ahod y ni siquiera pudo sacarlo. Quiere decir que su espada quedó adentro. Y el texto es explícito en decir que sus excrementos se salieron. La desventaja de aquel hombre fue utilizada como una ventaja táctica de parte de Dios. El débil de la tribu más pequeña, el que tenía tal vez menos experiencia, el Señor lo levantó. No fue él que dijo un día: hoy amanecí con las ganas de ser juez de Israel. No. Simplemente el Señor lo levantó. ¿Cuál era el mensaje que Ahod traía de parte de Dios? Era la espada, era el juicio. La palabra del juicio de Dios sobre el opresor se había ejecutado. No era un anuncio, era una espada, era un castigo. Eglón se puso de pie, quizás esperando oír algo en ese momento. Todos venían a dejarle los tributos. Todos venían a hacer reverencia a esos dioses. Él no imaginaba que ese día era el día de su muerte. Y en ese momento Ahod sacó la espada y lo traspasó. La hundió en el vientre del rey Eglón. Hermanos, Dios no busca tu capacidad, porque Él está dispuesto a utilizar tu incapacidad. Él está dispuesto a ayudarte en tu miseria. Si tú no te ves miserable, necesitado y no te rindes ante Dios, significará que sigues confiando en tus propias fuerzas. Ahod tenía desventaja. La zurda no era coincidencia. El sobrepeso de Eglón no era coincidencia. La demora de los sirvientes no era coincidencia. La providencia de Dios obró en cada detalle de este episodio para producir exactamente lo que sucedió. Dios obró trayendo libertad. Dios no necesita entonces nuestros títulos, no necesita nuestra elocuencia, no necesita plataformas, reputación. Él puede tomar a un hombre zurdo de la tribu más pequeña y elevarlo y levantarlo como un juez. El problema no es que usted sea insuficiente, el problema es que usted se cree suficiente. Ahí hay un problema. El problema es que queremos hacer muchas cosas, hermanos. A veces tenemos buenas intenciones, pero no queremos pagar el precio. Como que va a venir en automático todo. ¿Quieres ser un predicador? Tienes que prepararte. Tienes que orar. ¿Quieres que tus hijos se conviertan al Señor? Tienes que prepararte, tienes que orar, tienes que predicarles el evangelio, tienes que ser paciente. Queremos cosas grandes, pero eso demanda mucha responsabilidad. Quisiera ser Ahod, pero sin la zurda, ¿no? Con ventaja. Queremos muchas cosas de parte de Dios, pero no estamos dispuestos al sacrificio que esto implica. Quieres ser un instrumento de Dios, pero un instrumento de Dios tiene que ser pasado por el fuego. El problema es que queremos la gloria de Dios, queremos el poder de Dios o la efectividad de Dios sin clamar, sin destruir al opresor. Tienes que destruir al opresor. Tienes que meterle la espada a Eglón. Tienes que arrancarle la cabeza a Agag.
Tienes que tener esa determinación. No andes con contemplaciones ante el opresor. Ahod llegó al palacio de Eglón sin ejército detrás y con una pequeña espada de 45 centímetros, y él acabó con el enemigo. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para tu enemigo? Para el pecado. Conocemos hombres que han hecho cosas impresionantes. John Wesley era pequeño, no era físicamente imponente. George Whitefield era visco. William Carey era un zapatero. David Brainerd, un joven, tenía tuberculosis y predicaba temblando, bajo la nieve, con fiebre. Todos estos eran hombres inadecuados. Pero Dios transformó. Inadecuados en el sentido del mundo, pero Dios transformó naciones. Lo que era su izquierda, su debilidad, su insuficiencia, su pequeñez, allí es donde el Señor fue exaltado. Ahí es donde el Señor se glorificó. ¿Qué es lo que nos dice esto? Necesitas vaciarte de ti mismo, vaciarte de suficiencia y verlo a Él como el único que puede realmente ayudarte. Vacíese de usted mismo. Usted es débil, pero muchas veces se cree fuerte. Dios quiere que usted se vea débil, miserable. Allá afuera predican otra cosa. Tú lo puedes. Eres un campeón, eres un ganador. Y Dios te dice, no, mírate como un miserable, como un necesitado. Hasta entonces podrás hacer cosas grandes para el Señor, que son las que le he mencionado. Y la victoria completa, finalmente, como el cuarto movimiento o el cuarto punto, viene de Dios y produce descanso. Versículo 27 nos dice de la siguiente manera: cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes. Eran poderosos, guerreros, pero ninguno escapó. Así Moab fue subyugado. El opresor fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel. Y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Habían pasado 40 años anteriormente con Otoniel, pero ahora el Señor les da 80 años. Ahora 2 generaciones. Versículo 31. Después de Ahod vino Samgar, otro juez, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Por qué se dice tan poco en esta sección de Samgar? ¿Sabe usted qué es una aguijada de bueyes? Es como una lanza, con una punta. Es para arrear y pullar a los bueyes. Ahora no fue con una zurda, ni con una pequeña lanza de 45 centímetros. Es una aguijada de bueyes. Eso fue suficiente, porque no es el hombre, sino es el poder de Dios. Hermano, créelo realmente. Si estás luchando con un pecado, Él puede liberarte, hermano. Abandona el pecado. Puedes hacerlo en Cristo. Clama al Señor, clama. Eres indigno, pero Él escucha a los indignos.
a los débiles. Pero clama, te lo suplico, hermano, clama. Clama al Señor, pídele al Señor, clama a Él. No te canses de clamar. La victoria viene de Él. El resultado final es 80 años. 80 años de libertad, de descanso. 2 generaciones. Doble descanso, más allá de lo que logró Otoniel. Hermanos, termino con estas aplicaciones. En primer lugar, yo quiero desafiarle y animarle a que confíe en nuestro Señor. Confíe. Predicamos de transformación, predicamos de arrepentimiento, predicamos de nueva vida, pero no crea que eso es para otros. Hermano, eso es para ti también. Confía en el Señor Jesús. Tal vez ves a los hijos de otros y dices, ¿por qué los míos no son creyentes? Sigue clamando al Señor. Si tú lo que quieres es que el Señor obre en tu vida y te transforme, clama al Señor. Clámala. Porque Él ya levantó a un libertador. Débil, según los hombres. Ese libertador es Cristo Jesús. Ese libertador es nuestro Señor. Confía en Él. Ahod podía matar a un rey moabita, pero no podía cambiar el corazón de Israel. Pero tenemos delante de nosotros a Jesucristo, uno que sí puede transformar el corazón. Vino uno de parte de Dios, Él lo levantó. A nuestro Señor Jesucristo. Él no vino con una espada de 45 centímetros, ni con una guijada de buey. Él vino desarmado, desnudo, que fue clavado en una cruz, y desde esa cruz, con lo que parecía una derrota, ejecutó el golpe definitivo en contra del opresor. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ese mismo es el que te dice ahora, ven a mí. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Él no promete 80 años, 40 años, 18 años. Él promete un descanso eterno. No descanso de opresión moabita, sino descanso del pecado, de la culpa, de la muerte, del infierno mismo. ¿Crees tú eso? ¿Has luchado durante años? Quizás llevas más de 18 años luchando con un pecado y te has querido esforzar y has buscado filosofías, religiones. Te has esforzado en ti mismo y ya estás cansado. Esos son los cansados, los que ya intentaron una cosa y otra y no les funciona y siguen siendo arrastrados por el pecado y el opresor se fortalece cada vez más. El Señor te dice a ti, ven a mí, clama a mí y yo te responderé. Él dice, ven a mí. ¿Estás cargado? ¿No puedes más con tus pecados? ¿Estás cansado? Ven a mí y yo te haré descansar. Para eso vino Jesucristo. Esta, hermanos, es la aplicación más importante que hoy podemos tener de esta enseñanza. Nuestro libertador ya fue levantado. Vean a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. Así como fue levantado, como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que lo veamos y para que podamos entender que hay un libertador todopoderoso y suficiente para nosotros. Este texto entonces nos ha dicho al menos 4 cosas. El pecado tiene consecuencias reales. Cuando hay clamor, el Señor responde. Por eso clama hoy. En tercer lugar,
Dios no necesita lo que el mundo necesitaría para resolver los problemas, porque el poderoso es Él. Las desventajas para el mundo pueden ser realmente lo que Dios utiliza. Y en cuarto lugar, ningún Od, ningún Otoniel, ningún Samgar puede darnos un descanso definitivo que nuestra alma necesita. Solo hay un libertador. Él rompe el ciclo del pecado y se llama Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Clama hoy y Él responderá. Pídele hoy y Él responderá. Él te dará descanso. Él ofrece no solamente 80 años de paz, sino una eternidad de paz y de descanso. Si usted esta mañana está en sus 18 años, el texto nos dice que Él escucha el clamor, que la misericordia de Dios es más grande que el historial de pecado que hayamos tenido, que si clamamos, Dios responde. Él escucha el clamor de los indignos. Clame hoy, no mañana. Clame hoy, no mañana. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por llevarnos a esta historia, una historia cruel, pero real, algo que sucedió hace tantos siglos, pero ha quedado registrado para nuestra edificación. Cada uno de nosotros somos necesitados y débiles, por eso venimos hoy a ti. Hoy, Señor, desde lo profundo del corazón clamamos y pedimos para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Si estamos cansados ya, fastidiados por una práctica pecaminosa, hoy clamamos, Señor, para que seas tú trayendo libertad. Eres tú, Señor, nuestro libertador. No podemos liberarnos a nosotros mismos. Necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu poder sobre nosotros. Somos necesitados, Señor. Somos necesitados. Ayúdanos. Fortalécenos. Debilita al opresor. Debilita a Eglón en nuestra vida. Y fortalécenos a nosotros. Danos, Señor, lo que necesitamos. Que nos despojemos de toda autosuficiencia, porque no podemos. Que nos demos ya por vencidos, que dejemos de intentarlo una y otra vez en nuestras fuerzas y que clamemos por ese despertar en la iglesia, por ese despertar en nuestros hogares, por ese despertar en nuestra propia vida personal, para que te amemos como debes de ser amado. Escucha el clamor de cada uno de nosotros que no somos dignos, pero que finalmente somos tu pueblo. Clamamos hoy a ti, Señor. Trae libertad a los cautivos. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.